Hola a todos. Bueno, elegí este medio para poder conversar algunos temas relacionados con la formulación de la propuesta didáctica, que es la que van a implementar en el aula como cierre de esta capacitación. Dentro de lo que son los componentes didácticos de la propuesta, el primer componente es la fundamentación, ¿sí? Si bien yo les expresé que la fundamentación debe ser concisa, clara y concreta, el hecho de que sea concisa y que sea clara no significa que termine por licuar aquello que se va a enseñar. O sea, la fundamentación, que no solo hecho de leerla, yo tengo que poder tener claridad sobre qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y para qué. Por ejemplo, si yo tomo un contenido, en este caso pienso en el diseño de tercer año, bloque, las sociedades, las culturas y la organización del espacio, y tomo un contenido, diferentes formas en que el trabajo de las personas organiza y transforma los espacios urbanos y rurales en relación con un circuito productivo. Ese es un contenido. Sobre ese contenido yo quiero generar una propuesta didáctica. Lo primero que voy a empezar a pensar es cuáles son los conceptos que organizan ese contenido. Por ejemplo, yo voy a pensar en el tema del trabajo, el tema de la producción, el espacio, pero el espacio entendido, y lo explicito, el espacio entendido como un proceso social y por lo tanto dinámico y que se transforma a partir de las acciones de los hombres, ¿sí? Voy a pensar cómo se vinculan estos espacios urbanos y rurales a partir de los esquemas de producción. Voy a explicitar qué otros conceptos más allá del espacio voy a trabajar. En este caso particular, donde el concepto que atraviesa todas las propuestas didácticas están centradas y deberían estar centradas en un proyecto que atraviesa a todo y a cualquier contenido, que es el ambiente, ¿sí? Entonces, nosotros acá tendríamos que ver cómo esas acciones de los hombres, tomando como ejemplo este contenido de tercer año, cómo las acciones de los hombres afectan los espacios y por lo tanto los ambientes naturales. ¿Eso dónde lo dejo dicho? En la fundamentación teórica, ¿sí? A su vez, por ejemplo, voy a dar algún tipo de indicio desde qué lugar voy a trabajar este contenido. Y lo voy a trabajar no desde la exposición o la reproducción de información, sino desde la problematización. Problematizar es una metodología, ¿sí? Bueno, por eso el segundo componente didáctico es poder explicitar el problema que va a articular toda la propuesta y por lo tanto todos los contenidos que yo voy a desarrollar. En este caso, yo tomando el diseño de tercero, siguiendo con diferentes formas en el que el trabajo de las personas organiza y transforma los espacios urbanos y rurales, yo puedo tomar un problema específico de alguna comunidad, por ejemplo, y cuando pienso en las transformaciones puedo pensar en transformaciones de todo tipo, ¿sí? Cuando yo pienso un problema, no necesariamente el problema alude a algo negativo. Puedo pensar, por ejemplo, el tema de por qué creció la población en General Rodríguez, ¿no? General Rodríguez es una comunidad, es un distrito donde justamente las diferentes formas de trabajo y los circuitos productivos, en particular uno, el de la leche, ¿sí? A través de la empresa La Serenísima, hizo y gestó una fisonomía particular y sobre todo hizo de un pueblo una ciudad con un alto crecimiento poblacional en los últimos tiempos. Cuando yo quiero explicar por qué creció tanto, la explicación está dada en la fábrica, pero la fábrica responde a un circuito. Entonces, yo ahí tengo un problema y no es un problema negativo, no necesariamente, o sea, un pueblo se convirtió en una ciudad, se conurbanizó, producto de las acciones de los hombres en los trabajos, los procesos productivos, etcétera, etcétera. Ese sería un problema. Lean el texto de Isabelino Siede, ¿sí? Que son 3 hojas, solamente 3 hojas, donde dice cómo se plantea un problema. Y él da un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que da él, que es bien clarito, es
El ejemplo de problema es ¿por qué se inunda Buenos Aires? ¿Sí? Yo ahí me estoy dando cuenta que ese ejemplo de problema me permite tener múltiples hipótesis. Recuerden que toda clase tiene que comenzar con el planteo del problema, no necesariamente lo tengo que decir, sino que lo tengo que exponer. ¿Cómo lo voy a exponer? Lo puedo exponer a partir de una lectura, a partir de un relato, a partir de una imagen, a partir de un cuento, ¿sí? A partir de un video. Pero, acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Hipotetizar, o sea, llevar a los chicos a que logren generar respuestas provisorias a ese problema. Esas hipótesis son las que después me van a abrir todo el trabajo con el resto de las fuentes de información. Entonces, tengo una fundamentación, tengo un problema, el problema es lo que me articula todo, tengo contenidos, ¿sí? Entonces, los contenidos son amplios porque cuando yo sigo con el ejemplo que tomé, diferentes formas en que el trabajo de las personas se organiza y transforma los espacios urbanos y rurales en relación al circuito productivo, yo ahí tengo que recortar. Cuando digo el circuito productivo, ¿qué es circuito productivo? ¿Todos los circuitos productivos? ¿Algún circuito productivo en particular? ¿Espacios urbanos? Todos los espacios urbanos, un tipo particular de ciudades, ¿sí? Yo voy a trabajar con pequeñas ciudades y con ciudades medianas. No voy a trabajar, por ejemplo, con megalópolis, ¿sí? General Rodríguez no es Buenos Aires. Es una ciudad importante, pero comparativamente con otras ciudades, digamos que es pequeña. Entonces, ahí yo estoy trabajando con, primero, recortando el contenido, tipo de ciudades, va a ser parte de los contenidos a enseñar. El circuito productivo de la leche es otro de los contenidos a enseñar, pero a su vez yo voy a tener que introducir conceptos para poder explicar. Si yo quiero que los chicos puedan explicar, tengo que introducir conceptos y enseñar conceptos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué conceptos? Si vamos a hablar del espacio urbano y del espacio rural, lo primero que tengo que poder trabajar con los chicos es qué es el espacio. ¿Sí? Si yo voy a hablar del circuito productivo, lo primero que tengo que hacer antes de hablar de nada es poder pensar junto con los chicos qué es un circuito productivo, ¿sí? ¿Qué es la producción? Para después empezar a pensar en los diferentes eslabones del circuito productivo, porque si no tengo un montón de eslabones o de pasos que no entiendo, o sea, yo sé que empieza en la vaca y termina en el sachet de leche. ¿Qué es lo que empieza en la vaca y termina en el sachet de leche? ¿Sí? Ese es el circuito productivo. Y que hablen fundamentalmente de un esquema de producción. ¿Qué es la producción? ¿Sí? Eso es lo que me permite explicar, porque después, en otros momentos, ¿sí? Cuando el chico sea un aprendiz autónomo, va a necesitar de los conceptos para poder seguir aprendiendo. Por otro lado, como cuarto punto tenemos el tema de los propósitos u objetivos. Estamos trabajando con secuencias acotadas, ¿sí? Particularmente yo les estoy pidiendo planifiquen una clase. Más allá de que el esquema general puede ser visto en varias clases. Sean específicos. Fundamentalmente yo enseño sociales para enseñar contenidos. Entonces, el objetivo me habla de lo que yo quiero que los chicos aprendan, ¿sí? Es fantástico que aprendan a trabajar colaborativamente, pero para trabajar colaborativamente no hace falta una clase de sociales, lo pueden aprender en una clase de dibujo, en una clase de educación física, en una clase de prácticas del lenguaje. Entonces, eso puede ser parte de los aprendizajes y de lo evaluable, pero acá me tiene que aparecer el contenido. Entonces, si yo voy a trabajar diferentes formas en el que el trabajo de las personas organiza y transforma los espacios urbanos, un objetivo va a ser si es capaz de poder conceptualizar qué es el espacio. Un objetivo va a ser si es capaz de identificar cómo las acciones de los hombres transforman los espacios urbanos y rurales. Ese es un objetivo, ¿sí? Lo mismo pasa con los propósitos. Los propósitos hablan de las acciones que va a hacer el docente, o sea, del tipo de intervención docente para que el chico obtenga un determinado aprendizaje. El propósito está fundamentado en la apropiación de contenidos, ¿sí? O sea, yo sé que cuando
Estoy enseñando, enseño contenidos, ¿sí? Contenidos y conceptos, enseño ciertas habilidades y también enseño cuestiones de actitudes, por ejemplo, el respeto, la capacidad de escucha, bueno, pero focalicémonos también en lo que es propio del área. Por eso hago tanto hincapié en los contenidos. Bueno, luego vendrían las situaciones de enseñanza, ¿sí? Que las pueden tomar el diseño o las pueden reelaborar en función de lo que van a hacer. La selección de indicadores de avance que los toman, los indicadores no se pueden modificar, se transcriben del diseño, porque es lo que se supone que la jurisdicción espera que los chicos alcancen a lo largo del trabajo que nosotros desarrollamos en el año. Bueno, finalmente las actividades, pero una vez que tengan este primer borrador, una vez que todo esto está listo, nos sentamos a pensar cómo planificamos las actividades de esa clase. Acuérdense que las actividades son secuencias, ¿sí? Una clase es una secuencia de actividades. Una secuencia de actividades que es una progresión de actividades que van de menor a mayor complejidad con un objetivo claro, que es que los alumnos puedan obtener determinados aprendizajes. Bueno, nos mantenemos en contacto a través del grupo y a través del correo electrónico con los borradores. Hasta luego.